El balance que hago del gobierno de Macri casi ya hacia el final es muy negativo. En primer lugar, te diría que si tenemos en cuenta que en la planificación de la energía hay dos grandes dimensiones, por un lado disponibilidad y por otro lado acceso a la energía, que son fundamentales y cuyo equilibrio es siempre fundamental mantener, estable en el tiempo por lo menos. Ellos creo que se ocuparon estratégicamente de trabajar mucho y en favor de intereses privados concentrados en el campo de la energía, la dimensión de la disponibilidad, sin cuidar en absoluto el acceso a la energía para el conjunto de la población, comercios, industrias. Y en el medio de eso ha estado, creo yo, la política de los tarifazos. Creo que ellos quisieron afectar decisivamente el acceso de la población y del conjunto de los sectores económicos a la energía, pensando en devolverle poder de fuego y capacidad de acción o margen de maniobra a un conjunto concentrado de empresas que están todos ligados con Macri. Entonces han permitido que tarifazos mediante y reducción muy importante de los subsidios en dólares, a tal punto te diría que después de 3 años, cuando vemos la cantidad de subsidios en dólares que tenía el sistema energético, el macrismo los ha reducido en más de un 60%. Pero a la vez también la contracara de eso fue la transferencia de recursos que han habido hacia ese grupo concentrado de empresas, ¿no? Unos primeros cálculos que habíamos logrado hacer hasta mediados del 2018, cuando ocurre la devaluación del 110%, que fue determinante también para los bolsillos de todos los argentinos, y eso desequilibró aún más la situación, era que aproximadamente esa transferencia había estado en torno a los 8.500 millones de dólares. De todos los argentinos a un conjunto de empresas gasíferas, petroleras y eléctricas que han sido las grandes ganadoras de todo este esquema, ¿no? Entre ellas tenemos a un holding empresarial que es Pampa Energía, cuya cabeza fundamental es Marcelo Mindlin, que tiene inversiones tanto en gas como en petróleo y en energía eléctrica fundamentalmente. Y lo que es más preocupante, inversiones desperdigadas en todos los segmentos del negocio energético, que era algo que en función del esquema desregulador heredado de los 90 había que haber evitado para que un mismo holding empresarial no esté con inversiones relevantes y fundamentales en distintos segmentos del negocio energético, de modo tal de hacerlo prácticamente hegemónico en ese sector. El caso de Mindlin es muy serio en lo que hace a, por un lado, generación de energía eléctrica, generación de, mejor dicho, de explotación de hidrocarburos, y a la vez también en lo que tiene que ver con transporte de gas. Ellos son los accionistas controlantes de Transportadora de Gas del Sur, y además también es el accionista controlante de la empresa Edenor, la principal distribuidora de energía eléctrica en el país. A la vez también hay otro grupo importante, que es el de Nicolás Caputo, que es otro gran ganador de toda esta época. Caputo tiene inversiones fundamentalmente en gas y en electricidad. Caputo controla algo así como el 15% de la producción de energía eléctrica en la Argentina. Si lo sumamos a Mindlin, entre los dos tienen prácticamente un cuarto de la producción de energía eléctrica en la Argentina. Y Caputo tiene inversiones en algunas de las distribuidoras de gas natural, que han sido las grandes ganadoras por el modelo del tarifazo, y yo ahí agregaría Caputo y Mindlin grandes ganadores de otro aspecto que está detrás del esquema tarifario energético, que es que las tarifas finales en los hechos están dolarizadas. Estos grandes jugadores, junto con la empresa italiana Enel, que controla Edesur, agregaría también a Techint, que hoy es un gran ganador en materia de producción de gas no convencional en el sistema energético argentino, a través de Tecpetrol, que no casualmente lleva adelante una puja con el gobierno nacional hoy porque está reclamando
que se les paguen más incentivos prometidos por la producción de gas no convencional de lo que el gobierno hoy quiere pagar, porque está en un escenario de ajuste vía FMI mediante, ¿no? Entonces, fíjense que en este entramado, con estos ganadores oligopólicos, en los que sumaría también a Rogelio Pagano, que es quien maneja directa o indirectamente las 4 empresas de distribución eléctrica de la provincia de Buenos Aires. O sea, ellos han concentrado aún más el negocio. Ese negocio está en manos de algunas familias nacionales, pero de grupos extranjeros también. O sea, replica lo que hemos visto en el sector energético como en otros sectores de la economía nacional, que está concentrada en muy pocas manos, que está extranjerizada, y que además también lo que tiene es una gran capacidad de maniobra y de presión sobre el Estado Nacional, que está cooptado. El resultado de todo esto, te diría, es que estamos ante una situación en donde el mismo gobierno ha emparchado un sistema regulatorio que ya está totalmente desquiciado y que heredó de los 90, y que el kirchnerismo en lo fundamental no tocó. Y esa es una de las grandes cuentas pendientes que hay que hacerle a los 12 años de administración energética del kirchnerismo. Porque lamentablemente la herencia recibida en ese sentido implicó, por ejemplo, en el sector eléctrico, degradar mucho más el sistema. Como yo te decía antes, ¿no? Con inversiones que se hacían tarde, producto de que la planificación energética que se heredó del kirchnerismo avanzaba o intervenía sobre distintos segmentos del sistema energético, pero no lo hacía como consecuencia de una planificación integral que se supiera de antemano a dónde se iba a ir. Por más que eso existiera en los documentos, en los hechos, en la gestión pública no se obró así. Se obró tarde y mal, con una conciencia de cortísimo plazo, muy vinculada a este tipo de grupos económicos, que son depredadores y que ganan siempre con el corto plazo, y que incluso han aumentado su capacidad de presión. Entonces, Macri, ¿qué es lo que hizo? Macri lo que hizo fue exacerbar todo eso y cambiar la dirección fundamental. Esto sí, reconozcamos que mediante la política de subsidios, más allá de cómo fue manejada, el kirchnerismo aseguraba a través de ingresos, una especie de idea de salario indirecto, a la población un acceso a gas y electricidad y agua a precios más o menos accesibles. Hoy la población tiene que gastar entre 4 y 5 veces más de sus ingresos de lo que gastaba hasta fines del 2015 para proveerse de servicios energéticos que son fundamentales. Se necesita revertir esto, para mí, desde un escenario de transición que hay que introducir rápidamente hoy en el debate electoral, que tiene que ver con que, en primer lugar, necesitamos ir hacia un esquema de declaración de emergencia energética nacional. La emergencia energética tiene un componente fundamental, por un lado, que es que hay que frenar todo tipo de aumentos de tarifa, y junto con eso hay que desenganchar la dolarización de los precios mayoristas de la energía, tanto del gas natural como de la energía eléctrica. Otro elemento sobre el que hay que avanzar es que el Estado tiene que realmente tomar el control sobre la empresa YPF. En el 2012 la hemos estatizado parcialmente, tenemos el 51% de las acciones. Bueno, pues hay que poner a esa empresa que controla el 57% del expendio de combustibles en Argentina, entre otras cosas, que tiene hoy, es la principal productora de vuelta de gas y petróleo en la Argentina. Digamos, vaca muerta mediante, porque además, entre otras cosas, en el último periodo de la gestión kirchnerista, YPF ha sido la empresa que llevó adelante la llamada curva de aprendizaje sobre vaca muertas, detrás de la cual hoy están yendo el resto de las empresas privadas. Entonces, hoy YPF produce gas no convencional, gas convencional, petróleo no convencional y petróleo convencional, con cuencas productivas, las tradicionales que nos han permitido tener abastecimiento interno, que hoy están abandonadas, porque todo el mundo se está concentrando en el negocio de vaca muerta. Bueno, esto es parte de la irracionalidad de este sistema energético macrista. Entonces, hay que volver a invertir de la mano de YPF en las cuencas tradicionales del país, donde hay más gas y petróleo, y que se puede seguir trabajando en términos de una intervención ambientalmente que sea por lo menos sustentable, y poner en discusión qué es esto de vaca muerta.
Este es otro elemento fundamental del diseño energético al que hay que ir. ¿Por qué Vaca Muerta entraría en el plano de la emergencia energética nacional? Porque no se puede seguir con Vaca Muerta tal como este gobierno está yendo, en la dirección en la que está yendo. Porque no hay ni un escenario territorial en Neuquén, ni productivo, preparado para poner en producción a escala a Vaca Muerta, que es lo que quieren. Y quieren ponerla en producción a escala pensando en un escenario de exportación, básicamente. No en un escenario a partir del cual, dada esa producción en escala, nuestra población va a tener acceso a un gas justamente más barato, a un gas que le va a permitir, por ejemplo, saldar una deuda histórica que tenemos, que el 25% de nuestra población, la que está en el noreste argentino, no tiene gas natural por redes. Otro tema que hay que revisar en el escenario de emergencia energética, a costa de la brutal flexibilización laboral que han legitimado desde comienzo del 2018 en el yacimiento Vaca Muerta. Ahí Guillermo Pereira, que es el principal responsable sindical del Sindicato de Gas y Petróleo Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, es quien dio vía libre para que se firmara una flexibilización de los convenios, que implica que hoy los trabajadores tengan que estar haciendo, por ejemplo, turnos de 12 horas en yacimiento y tengan esos horarios de trabajo lo hagan durante 6 días seguidos, con un día de descanso. Han eliminado las llamadas horas taxis. Los trabajadores prácticamente viven en situaciones confinados en trailers, en donde tienen que estar trabajando y terminar, por ejemplo, un esquema, diríamos, de preparación de un pozo, ¿no? Para poder ponerlo en producción nuevamente. Esquemas que son ultra productivos, digamos, ¿no? Y que en los últimos años deberán explicar también, justamente en este año y medio, mejor dicho, de una manera u otra, por distintas razones, en toda la formación de Vaca Muerta, han muerto por lo menos 8 trabajadores. La declaración de una emergencia energética nacional va de la mano de que el Estado tiene que restituir capacidad de policía ambiental, tiene que restituir control y auditoría sobre las empresas, y esto no lo va a poder hacer sin el concurso de los trabajadores del sector. Es el conjunto de empresas públicas. Ahí vamos a un modelo que no me gusta tanto la participación directa del Estado como principal accionista, te diría, pero es un modelo más pensado como empresas públicas de energía, en donde los ciudadanos, los propios trabajadores, tengan participación. Los mismos trabajadores pueden tener, por ejemplo, una parte del control de la empresa, pero no la pienso como empresas típicamente sociedades anónimas, sino como nuevas sociedades. Por un lado, en una primera transición podrían ser sociedades del Estado, que podrían ir después hacia un nuevo tipo de razón social, sui generis, que podamos crear, que tengan que ver justamente con empresas públicas, en donde el Estado tenga un rol y una participación, los trabajadores la tengan también, en términos del control de la dirección de la empresa también, y la consecuente participación en las ganancias de las empresas, y con un criterio de profesionalización permanente, de profesionalización y formación permanente de los trabajadores, con entes reguladores que en realidad tienen que estar directamente controlados por los sectores de consumo residencial, productivos y comerciales, que son los directos beneficiarios del acceso a la energía. Entonces, los entes reguladores lo vemos más como entidades en donde debe haber profesionales capacitados que decidan al respecto y formados en cada área del sector energético, pero que en donde en el directorio que podríamos pensar tienen que estar fundamentalmente representados el Estado, los usuarios residenciales, comerciales e industriales y los trabajadores con capacidades de decisión que permitan de alguna manera poner claramente en juego la voz de quienes pueden ser directamente afectados por una decisión que se tome en materia energética y que son, en definitiva, los usuarios finales, en donde hablo de hogares, empresas comerciales y empresas industriales. Básicamente estoy hablando de esto. Pero claro, ¿eso qué supone? Supone que vos primero tenés que ir hacia un esquema de transición. Repito, para mí esto es fundamental, que es un esquema de emergencia, en donde lo primero que debe hacer el Estado es, ahí donde tiene posibilidad de reasumir control,
Ejemplos concretos que te doy, YPF y Transener. El Estado tiene que asumir un rol diferente. Yo lo considero viable, pero en una sociedad que primero regenere sus capacidades de equilibrio entre la disponibilidad y el acceso a la energía. En términos tarifarios, fundamentalmente pensemos en un comercio o en una empresa, es decir, entregarle un precio accesible de la energía que esté en función de los costos reales de producción. El gran beneficio que hay ahí, en el sector industrial y empresarial en general, es que si nosotros presionamos como parte de esta dinámica de emergencia para que se conozcan los costos reales de producción. Este es un gran tema del que no se habla en la Argentina. Inmediatamente traducido en pesos, porque hay que especificar las tarifas, que vos reduzcas por lo menos inicialmente, en la mitad el costo de pagar hoy una tarifa, digamos, el costo de la energía a través de una tarifa, o el costo de la tarifa para una empresa industrial que tiene que activar un horno, por ejemplo, porque lo que decimos que la base de todo esto es que estos precios están inflados en dólares. Hoy estás pagando entre 9 y 10 pesos en muchos lugares del país, un usuario residencial promedio, el metro cúbico. Claro, pensá que a fines del 2015 ese costo del metro cúbico estaba en 0,80, 0,90, un peso. Ahí está la tragedia que han hecho. Esa es parte de la... Con el kilovatio hora pasa lo mismo. Es decir, se ha aumentado en más de un 1000% y mucho más en algunas regiones también el costo variable del gas y de la energía eléctrica. Entonces, eso hay que revisarlo urgentemente. Hay como 2,5 millones, entre 2,5 millones y 2.800.000 usuarios de el llamado Plan Hogar, garrafas sociales. Bueno, entonces, ahí los aumentos han estado por encima de la inflación en todo este tiempo también. Si vos ves que en 3 años y pico ha subido más del 300% aún la garrafa social. Y los puntos de venta no existen. Y entonces, buena parte de la población que hoy tiene que seguir viviendo con la garrafa, tiene que poder ser integrada en una creciente planificación de conexiones de acceso a gas natural por redes, que donde hay que atacar fundamentalmente el noreste argentino, pero también muchas regiones de Buenos Aires, en donde la gente no tiene gas natural por redes, que no han llegado a las conexiones. Entonces, el actor privado, en un esquema de transición, en ese caso, debiera ser, sí, auditado seriamente por el Estado, diciendo, miren, señores, ustedes tienen que cumplir determinados parámetros de conexión de nuevos ciudadanos a gas natural por redes. Si no lo hacen, se revisa la concesión. Entonces, introducir nuevos parámetros en el control del servicio público, en ese sentido, que en la transición nos permitan ir hacia un escenario en donde esto que decíamos al principio, ¿no? Entre disponibilidad y acceso vos puedas más o menos volver a equilibrar las cuentas.